Este no es un viaje hacia la complacencia. Es una inmersión en las profundidades de un pensamiento que se atrevió a cuestionar los cimientos mismos de nuestra existencia. Nos adentramos en la mente de Friedrich Nietzsche, el filósofo que empuñó un martillo, no para destruir sin más, sino para auscultar, para diagnosticar. Nietzsche se presentó como un médico de la cultura, un sanador implacable. Su bisturí filosófico buscaba las dolencias espirituales de Occidente, las verdades ocultas bajo capas de moralidad y costumbre. No era un profeta, sino un provocador, un pensador incómodo que nos obligaba a mirar de frente aquello que preferíamos ignorar. Su voz resuena aún hoy, un eco desafiante en un mundo que a menudo prefiere la anestesia a la verdad. Nos invita a una confrontación con nosotros mismos, con nuestras creencias más arraigadas. Es un llamado a la honestidad brutal, a la valentía de pensar por cuenta propia. Nietzsche observó una Europa sumida en una profunda fatiga espiritual. La moral tradicional, heredada de siglos de pensamiento cristiano, se desmoronaba lentamente, dejando un vacío existencial. Aquello que una vez dio sentido y dirección, ahora se sentía hueco, agotado. Esta moral, basada en la negación de los instintos y la promesa de una vida futura, había domesticado al ser humano. Había fomentado una cultura de la culpa y el resentimiento, donde la debilidad era glorificada y la fuerza vital, reprimida. El espíritu occidental languidecía bajo el peso de sus propias invenciones. La fe en los grandes relatos se disolvía, y con ella, la certeza de un propósito trascendente. El mundo, tal como se conocía, se agotaba, dejando tras de sí una sensación de orfandad. Nietzsche fue el primero en sentir el temblor de este colapso inminente. La frase más famosa de Nietzsche, "Dios ha muerto", a menudo se malinterpreta como una celebración atea. Sin embargo, para él, fue un diagnóstico sombrío, una observación de la realidad cultural de su tiempo. No era un grito de júbilo, sino el anuncio de una crisis profunda. Significaba que los valores trascendentes, la fuente de autoridad moral y de sentido último, habían perdido su poder vinculante en la sociedad. La humanidad había matado a Dios con su propia razón, con su ciencia, con su progreso. Pero al hacerlo, se había quedado sin brújula. Este vacío de sentido no era una liberación, sino una amenaza. La muerte de Dios inauguraba una era de incertidumbre radical, donde el ser humano se enfrentaba a la tarea de crear sus propios valores. Era el fin de una era y el comienzo de una pregunta angustiosa. ¿Y ahora qué? El vacío de sentido que Nietzsche previó se manifestó como nihilismo. Cuando los grandes relatos se desvanecen, cuando no hay un propósito inherente al universo, la vida puede parecer desprovista de valor. Esta es la esencia del nihilismo. Frente a este abismo, Nietzsche identificó dos respuestas fundamentales. La primera es el nihilismo pasivo, la resignación, la búsqueda de distracciones y anestesias para evitar la confrontación con el vacío. Es la inmersión en el consumo, en el entretenimiento sin fin, en la conformidad. La segunda respuesta es el nihilismo activo, la voluntad de destruir los viejos valores para abrir espacio a la creación de nuevos. Es la valentía de mirar el vacío a los ojos y, en lugar de desesperar, encontrar la fuerza para forjar un nuevo sentido. Cuando nada tiene sentido, tienes dos opciones: desaparecer o crear sentido. Nietzsche dirigió su martillo con especial fuerza contra la moral tradicional, a la que denominó moral de esclavos. Esta moral, según él, no surgía de la fuerza o la afirmación de la vida, sino del resentimiento de los débiles hacia los fuertes. Era una inversión de valores. Los esclavos no podían alcanzar la excelencia de los señores, por lo que declararon que la humildad, la compasión y la obediencia eran virtudes. La fuerza, el orgullo y la autoafirmación fueron demonizados. Así, la moral se convirtió en una herramienta para domesticar al ser humano. Esta moral de esclavos, basada en la negación de los instintos vitales, conducía a la mediocridad y a la uniformidad. Promovía una existencia de rebaño, donde el individuo se diluía en la masa. Nietzsche veía en ella una enfermedad que impedía el florecimiento del potencial humano. En el corazón del pensamiento nietzscheano reside el concepto de la voluntad de poder. A menudo malinterpretado como un deseo de dominación sobre otros, es, en realidad, una fuerza mucho más profunda y vital. Es la energía fundamental que impulsa toda vida. La voluntad de poder es la afirmación de la vida en su totalidad, incluso en sus aspectos más dolorosos y desafiantes. Es el impulso de crecer, de superarse, de crear, de dar forma a la propia existencia. No es un deseo de poder sobre, sino un poder para. Es la fuerza que nos lleva a enfrentar el sufrimiento, a transformar los obstáculos en oportunidades. Es la capacidad de decir sí a la vida, de abrazar su complejidad y su dureza. La voluntad de poder es la esencia de la vitalidad, la chispa que enciende la autoafirmación. El superhombre o Übermensch no es una figura biológica ni un tirano, es un ideal ético, un proyecto de autosuperación radical.
Es el ser humano que, ante la muerte de Dios y el vacío de sentido, asume la responsabilidad de crear sus propios valores. El superhombre se forja a sí mismo, trascendiendo las limitaciones impuestas por la moral de rebaño y las convenciones sociales. No busca la comodidad ni la aprobación externa, sino la autenticidad y la plenitud de su propio ser. Es un artista de su propia existencia. Esta figura encarna la radical responsabilidad individual. No espera que el sentido le sea dado, sino que lo crea a través de su voluntad y su acción. Es un desafío a la mediocridad, una invitación a la autocreación constante, a vivir con una intensidad inquebrantable. El concepto del eterno retorno es la prueba espiritual definitiva de Nietzsche. No es una teoría cosmológica sobre la repetición cíclica del universo, sino una hipótesis existencial. Nos plantea una pregunta fundamental. ¿Y si tuvieras que vivir esta misma vida, con todos sus detalles, una y otra vez, eternamente? Esta idea nos obliga a evaluar cada momento, cada decisión, cada sufrimiento y cada alegría. Si tu vida se repitiera infinitamente, ¿la abrazarías con entusiasmo o la maldecirías? Es una invitación a vivir cada instante con tal intensidad y afirmación, que desearías que se repitiera sin fin. El eterno retorno es un filtro para la autenticidad. Nos empuja a amar nuestro destino, a convertirnos en lo que somos, sin arrepentimientos. Es la máxima expresión de la afirmación de la vida, la aceptación incondicional de todo lo que somos, y todo lo que nos sucede. Las ideas de Nietzsche resuenan con una fuerza sorprendente en el individuo moderno. En una sociedad marcada por el consumo, la distracción constante y la fatiga existencial, su crítica a la comodidad y a la moral de rebaño adquiere una nueva relevancia. Vivimos en una era donde la búsqueda de la felicidad a menudo se confunde con la ausencia de dolor y la gratificación instantánea. Nietzsche nos recuerda que la verdadera plenitud surge de la superación, del desafío de la confrontación con la propia existencia. Su pensamiento nos interpela frente a la pasividad del nihilismo contemporáneo. Nos desafía a no ser meros consumidores de experiencias, sino creadores de sentido. Nos invita a despertar de la anestesia colectiva y a asumir la responsabilidad de nuestra propia vida. La síntesis final del pensamiento nietzscheano es la propuesta de vivir la vida como una obra de arte. Esto implica una disciplina rigurosa, una creatividad constante y una inquebrantable afirmación de la vida. No se trata de seguir un manual, sino de esculpir la propia existencia. Cada elección, cada acción, cada pensamiento se convierte en un trazo en el lienzo de nuestra vida. Se busca la belleza en la fuerza, la autenticidad en la expresión, la grandeza en la superación. Es un compromiso con la excelencia personal, no para complacer a otros, sino para honrar el propio potencial. Vivir como obra de arte es abrazar la vida en su totalidad, con sus luces y sus sombras, sus triunfos y sus fracasos. Es la voluntad de crear valor donde no lo hay, de encontrar sentido en el caos, de bailar sobre el abismo. Es la máxima expresión de la voluntad de poder. Friedrich Nietzsche no ofrece consuelo, sino un desafío permanente. Su filosofía es un espejo implacable, que nos obliga a vernos tal como somos, y a preguntarnos qué queremos ser. Nos empuja más allá de las convenciones, más allá de lo que se considera bueno o cómodo. Nos insta a pensar por nosotros mismos, a elegir con valentía, a vivir sin anestesia. Nos invita a trascender la moral de rebaño, a forjar nuestros propios valores, a convertirnos en los arquitectos de nuestra propia existencia. Es un llamado a la grandeza individual. Nietzsche nos recuerda que la vida no es un problema a resolver, sino una obra de arte a crear. Nos desafía a vivir con tal intensidad y autenticidad que, si tuviéramos que repetirla eternamente, la abrazaríamos con un grito de júbilo. No preguntes qué sentido tiene la vida. Pregunta si tu vida merece repetirse.